Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestra clase de química para el nivel pre. En esta oportunidad vamos a hablar de las unidades químicas de masa. El objetivo o propósito de esta clase. Al terminar la clase tienes que ser capaz de conocer cómo se determina el peso atómico de un elemento, definir qué es una unidad de masa atómica y aplicar en forma práctica el concepto de mol de átomos y mol de moléculas en la solución de los problemas. Veamos qué son unidades químicas de masa. Son los cálculos matemáticos que permiten determinar la cantidad de masa de una molécula, un átomo, un protón, un neutrón o electrón, que están presentes en una especie química. Se expresa en unidades de masa atómica, que viene a ser la 12ª parte de la masa del átomo de carbono de masa atómica 12. Aquí es igual una UMA, es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien, eso es lo que significa unidades químicas de masa. Vamos a hablar en principio de la masa atómica de un elemento. Se le conoce como peso atómico. ¿Y qué es? Es la masa relativa de un átomo y se expresa en unidades de masa atómica. ¿Cómo se determina? Es el promedio ponderado de la masa de sus isótopos que forman un elemento teniendo en cuenta su abundancia. Muy bien. Por lo tanto, aquí vamos a observar dos fórmulas o dos formas cómo calcular el peso atómico de un elemento. Si los isótopos están en porcentaje o si los isótopos están en proporción. Entonces vamos a aplicar la siguiente forma. En el primer caso, tenemos la masa atómica promedia o peso atómico del elemento. Es la masa del primero por su porcentaje más la masa del segundo por su porcentaje. Puede haber un segundo o tercer isótopo y lo dividimos entre 100. M significa la masa del isótopo y la A significa el porcentaje del isótopo. ¿Bien? En proporción, vamos a aplicar masa atómica promedio o peso atómico de un elemento es igual a la masa del primero por su cantidad más la masa del segundo por su cantidad y lo dividimos entre la cantidad total. M significa masa del isótopo y A significa la cantidad de cada isótopo. Eso lo vamos a expresar acá en este ejemplo. Vamos a hablar del peso atómico del cloro y nos dicen que el cloro tiene dos isótopos, de masa atómica 35 y de masa atómica 37. Del primero dice que hay un 75% y del segundo hay un 25%. Y en cantidad nos dicen que el cloro 35 tiene 3 isótopos y el cloro 37 tiene un solo isótopo. Aplicamos entonces las fórmulas señaladas en la parte superior. Tendríamos entonces aquí, en el primer caso, masa atómica del cloro, que sería la masa del primero. ¿Cuánto es la masa del primero? 35. Por su porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje? 75. Más el segundo isótopo, masa 37, porcentaje 25. Y todo eso lo dividimos entre 100. Realizar las operaciones nos va a dar 35,5 unidades de masa atómica. Lo mismo vamos a hacer acá, pero vamos a tener en cuenta que aquí vamos a hablar de cantidad y no de porcentaje. Muy bien. Igual, la masa atómica del primero, ¿cuánto es? 35. ¿Cuántos de ellos hay? 3. Entonces por 3. Más la masa del segundo, ¿cuánto es? 37. ¿Cuántos hay? 1. Por 1.
Y todo eso lo dividimos entre la totalidad de isótopos. ¿Cuántos son? 4. Hecha la operación, también nos da 35,5. Así que ten cuidado, si te hablan de porcentajes, divides entre 100, y si te hablan de cantidades, divides entre la cantidad total. Eso significa peso atómico o masa atómica promedio. ¿Muy bien? Veamos ahora qué significa un mol de átomos, comúnmente conocido como átomo gramo. ¿Y qué es? Es el peso atómico en gramos. Entonces, un átomo gramo es el peso del átomo en gramos. ¿Y a qué equivale? Un átomo gramo equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esta cantidad corresponde al número de Avogadro. Lo abreviamos por Na. Muy bien. Vamos a sacar el ejemplo. El peso atómico del calcio es 40 UMA. Un átomo gramo de calcio será 40 gramos. En esos 40 gramos vamos a encontrar 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Correcto? O 6,023 por 10 también se puede reemplazar por Na. Na significa número de átomos. Aquí, peso atómico del hierro es 56 unidades de masa atómica. Un átomo gramo será 56 gramos. Y en eso vamos a encontrar el número de Avogadro. ¿Y a qué equivale el número de Avogadro? A 6,023 por 10 a la 23 átomos. Aquí tienes lo que significa mol de átomos o número de átomo gramo. Veamos ahora el concepto de número de mol de átomos o número de atomogramos. Número de atomogramos. Entonces, el número de atomogramos es el peso sobre el peso atómico, o también el número de átomos sobre el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces tenemos acá, puede ser peso sobre peso atómico o número de átomos sobre el número de Avogadro. Esto vas a aplicar dependiendo los datos que te da. Vamos a sacar el ejemplo. Dice, hallar el peso para 0,5 atomogramos de calcio. Y te dan como dato el peso atómico del calcio. Apliquemos la primera parte de la fórmula. Número de atomogramos es igual al peso sobre el peso atómico. ¿Cuánto te están dando como atomogramos? 0,5. No te están dando el peso y te están dando el peso molecular. Aplicamos hasta 0,5 por 40 sería 20 gramos. No vayas a confundir. Una cosa es atomogramo y otra cosa es número de átomos gramos. Peso sobre peso atómico o número de átomos sobre el número de Avogadro. Muy bien. Así como los átomos tienen su peso, las moléculas también tienen su peso. Y vamos a hablar aquí del peso molecular o el peso fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre el peso molecular y peso fórmula? Simplemente la diferencia está en el tipo de compuesto. Para compuestos covalentes, escuchen bien, para compuestos covalentes se utiliza el término de peso molecular. Y para compuestos iónicos se utiliza el concepto de peso fórmula, pero que en sí son lo mismo. La diferencia está simplemente si es compuesto iónico o es compuesto molecular. Entonces acá peso molecular o peso fórmula es la masa relativa de una molécula covalente o un compuesto iónico y se expresa en UM. Masa relativa de un compuesto covalente o un compuesto iónico. Se expresa en UM. ¿Cómo se determina? Se determina sumando la masa de los átomos que forman el compuesto iónico o el compuesto covalente. Por lo tanto, aquí no. Peso molecular o peso fórmula es la sumatoria de las masas de los átomos que forman dichos compuestos. Vamos a sacar el ejemplo. Por ejemplo, acá nos piden hallar el peso molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Por qué estoy utilizando el concepto acá de peso molecular? Porque este es un compuesto covalente. Te dan como pesos, el hidrógeno vale 1, el azufre vale 32 y el oxígeno vale 16. ¿Qué hago para encontrar su peso molecular? Los ordeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Y veo la cantidad de cada uno de ellos. Hay 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos.
y lo multiplico por sus pesos atómicos. Esto siempre te dan como dato de problema, salvo que sea para calcularlo, ¿no? Entonces el hidrógeno es 1, el azufre es 32, el oxígeno es 16. Tengo 2 por 1, 2, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64. La suma de todo me da 98. ¿En qué se mide? En unidades de masa atómica. Simplemente ordena los elementos, cuánto es de cada uno de ellos, multiplícalo por su peso y haz la sumatoria total. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a continuar. Tenemos ahora mol de moléculas. Se le conoce como molécula gramo o simplemente mol. ¿A qué es igual un mol? Un mol es igual al peso molecular o peso fórmula expresado en gramos. Y un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es el número de Avogadro. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el peso fórmula del cloruro de sodio. Ahí hemos sumado el peso del sodio y el peso del cloro y nos da 58,5 unidades de masa atómica. Un mol de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos o 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que en 58,5 gramos existe toda esta cantidad de moléculas, 6,023 por 10 a la 23. ¿Correcto? En el caso del agua, peso molecular del agua es 18 UMA. Peso del hidrógeno más peso del oxígeno me da 18 unidades de masa atómica. Un mol de agua equivale a 18 gramos. Y en esos 18 gramos también hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. En todo mol, por más pequeño que sea, siempre vamos a encontrar la misma cantidad de moléculas, 6,023 por 10 a la 23. Muy bien. Otro cálculo matemático en este temita es el número de mol de moléculas, número de mol de moléculas, conocido más como número de moles, número de moles. ¿Y a qué es igual número de moles? Al peso de la sustancia sobre el peso fórmula o el peso molecular. O también puede ser igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Peso de la sustancia sobre peso fórmula o peso molecular o número de moléculas sobre número de Avogadro. Vamos acá al ejemplo. Dice, hallar el número de moles para 9 gramos de agua. Ya me han dado aquí el peso molecular. Entonces voy a aplicar la primera parte de esta fórmula. Número de moles, peso sobre peso molecular. Entonces el número de moles es igual peso, me han dado 9 gramos y su peso molecular es 18. La operación realizada me daría 0,5 mol. Quiere decir entonces que en 9 gramos de agua hay 0,5 mol. Muy bien, jóvenes. Para resolver estos problemas, te recomiendo cosas elementales. Primero, ¿qué es átomo-gramo? El peso atómico expresado en gramos. ¿Qué es número de átomo-gramos? Peso sobre peso atómico o número de átomos sobre número de Avogadro. El otro sería mol, peso molecular en gramos. ¿Cómo se encuentra el número de moles? Peso sobre peso molecular o número de moléculas sobre el número de Avogadro. Hay que recordar esas formulitas para desarrollar estos problemitas. Vamos al primero. Dice calcular el número de atomogramos en 1,2 kilogramos de magnesio. Y te dicen que el peso atómico del magnesio es 24. Entonces tenemos acá, número de atomogramos me están pidiendo. Peso del magnesio me están dando 1,2 kilogramos. Peso atómico me dicen que es 24. Voy a aplicar la fórmula de atomogramo. Atomogramo es igual a ¿qué? Al peso sobre peso atómico. Ahora, este peso me están dando en kilogramos.
pero tengo que convertirlo en gramos. ¿Y qué hago? Lo multiplico por 1000. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo trae 1000 gramos. Entonces vamos acá. Número de átomos gramos sería igual a ¿qué? A 1000 gramos, a 1200 gramos sobre el peso atómico, sobre 24. La operación me da 50. Entonces mi respuesta sería 50 átomos gramos. Te repito, el peso debe estar en gramos. Aquí está en kilogramos. Hay que convertirlo a gramos. Lo multiplicamos por 1000. Problema 2. Dice, calcular el número de moléculas en 900 gramos de agua. Y te están dando el peso molecular del agua, 18. Entonces te están pidiendo el número de moléculas, no sabes. Te están dando el peso del agua, 900 gramos. Voy a aplicar la fórmula para encontrar el número de moles. Peso sobre peso molecular es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿Correcto? No te olvides que el número de Avogadro significa 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Reemplazamos. Peso. ¿Cuánto me está dando? 900 gramos. 900. Entre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 18. Me están pidiendo el número de moléculas. Número de moléculas sobre el número de Avogadro. Despejamos moléculas aplicando aspa. Entonces tengo 900 por Na sobre 18. La respuesta sería 50 Na. Ahora, fíjate, si no tienes esta respuesta 50 Na, esta Na significa 6 por 10 a la 23. Tendrías que multiplicar 50 por 6 por 10 a la 23. Ten cuidado en el caso de que no tengas esa respuesta. ¿Muy bien? Problema número 3. Dice calcular el peso del potasio en gramos en 112 gramos de hidróxido de potasio. Aquí tiene la formulita del hidróxido del potasio. Muy bien. Te está pidiendo el peso del potasio en 112 gramos de hidróxido de potasio. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Observa bien, ¿eh? Primero vas a encontrar el peso fórmula o el peso molecular del hidróxido de potasio. Lo vamos a hacer directo. Peso del potasio, 39. Más peso del oxígeno, 16. Más peso del hidrógeno, 1. La sumatoria, 56. Entonces, el peso del hidróxido de potasio es 56. Voy a aplicar una regla de 3 simple. Observa. El total es 56. Entonces digo, 56 gramos de hidróxido de potasio contiene 39, ¿no? De estos 56, ¿cuánto le correspondió al potasio? 39. Ahora digo, en 112 gramos de dióxido de potasio, ¿cuántos gramos de potasio habrá? Aplicamos aspa, x es igual a 112 por 39 entre 56. La respuesta sería 78 gramos. Te repito, por favor, observa bien. El peso que encontraste es 56. Y dentro de estos 56 hay 39 gramos que le corresponden al potasio. En 112, ¿cuánto habrá? Aplicas aspa y encuentras el resultado. ¿Muy bien? 4 dice, calcular el número de átomos en 12 moles de metano, CH4. Entonces el número de átomos, X, moles de metano son 12 moles. Te está preguntando acá, observa bien, calcular el número de átomos en el metano. Acá tengo 4 hidrógenos más un carbono, son 5 átomos. Entonces digo acá, un mol de metano tiene 5 Na átomos. No te olvides que este 5 significa 6 por 10 a la 23. Repita, suma acá, 4 hidrógenos más 1, 5 átomos. Entonces en una molécula o en un mol de metano hay 5 Na átomos. En 12 mol, ¿cuánto habrá? X. Aplicas aspa, 12 por 5 entre 1 sería 60 Na átomos. Ten cuidado, acá te está pidiendo el número de átomos en 12 moles. En un solo mol hay 5 átomos. 4 hidrógenos más un carbono son 5 átomos. En 12 mol habrá 12 veces más. ¿Sí? Problema número 5 dice,
Calcular el número de atomogramos de potasio en 585 gramos de dicho elemento. Calcular el número de atomogramos de potasio en 585 gramos de dicho elemento. Peso atómico del potasio, 39. Entonces, aquí, ¿no?, vamos a trabajar con el concepto de atomogramo. ¿Qué es atomogramo? Peso sobre peso atómico. Atomogramo es peso sobre peso atómico. ¿Cuánto te está dando de peso? 585. ¿Cuál es el peso del potasio? 39. La operación me da 15. Entonces, 15 átomos gramos. La formulita no te olvides. El número de atomogramos es igual peso sobre peso atómico. Reemplaza y obtienes el resultado. Dice calcular el número de moléculas en 880 gramos de dióxido de carbono. Y te dan como dato el peso del carbono y el peso del óxido. Te está pidiendo calcular el número de moléculas. Ten cuidado. Lo primero que vas a hacer aquí es encontrar el peso molecular del dióxido de carbono. Hay un solo carbono, ¿cuánto es? 12. Hay dos oxígenos, 2 por 16, 32. 12 más 32, 44. Ya tienes el peso molecular, ¿no?, del dióxido de carbono, 44. Vamos a aplicar la fórmula del número de moles. Peso sobre peso molecular es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Peso, ¿cuánto te están dando? Te están dando 880. 880. Peso molecular, 44. 44. Te están pidiendo el número de moléculas. No tienes moléculas. Sobre el número de Avogadro. Entonces el número de moléculas es igual a 80 por Na entre 44. La respuesta sería 20 Na. Te repito que si no encuentras esta respuesta 20 Na, este 20 tienes que multiplicarlo por 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Muy bien? Problema número 7. Dice, hallar el peso del sodio en 280 gramos de hidróxido de sodio. Y te están dando los pesos del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Parecido a un problema anterior. Vamos a encontrar el peso fórmula del hidróxido de sodio. ¿El sodio cuánto vale? 23. 23. ¿El oxígeno cuánto vale? 16. Más 16. ¿El hidrógeno cuánto vale? 1. Más 1. Total, 40. Con eso vamos a plantear una regla de 3 simple para hallar el peso del sodio. En 40 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuánto le corresponde al sodio? 23. Entonces tendríamos acá, en 40 gramos hay 23 gramos de sodio. En 280 gramos habrá X. Despejamos hasta X es igual 280 por 23 entre 40. Me daría 161. Una regla de 3 simple. En los 40 gramos de hidróxido, 23 le corresponden al sodio. En 280 le va a corresponder mucho más. Respuesta 161. Bien, última pregunta. Dice calcular el número de átomos en 6 moles de etano. Muy parecido a la pregunta anterior, creo que era la pregunta número 6. Entonces acá, hay 6 hidrógenos más 2 carbonos son 8. Entonces, un mol de etano tiene 8, ¿no?, Na átomos, ¿no? 8 Na átomos. 6 mol tendrá 6 veces más. Entonces 6 por 8 entre 1 te da 48. Entonces la respuesta sería 48 Na átomos. Repito, un mol tiene 8 Na átomos. 6 mol tendrá X. X es igual a 6 por 8 entre 1. Sería 48. Bien, jovencitos, espero que revises bien tus apuntes, cosas elementales, para que puedas desarrollar tu práctica. Es todo por el momento, jóvenes. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.